Toda la semana tú y yo estamos interactuando con personas diferentes, de diferente manera de pensar, de diferente forma de ver las cosas, de diferente bagaje cultural, de diferente religión, de diferente credo, etcétera, etcétera. Pero yo creo que puedes estar de acuerdo conmigo en que nuestras relaciones, las personas que conocemos, las personas con las que interactuamos, casi todas ellas, hoy más que nunca sufren de tres cosas importantísimas, ¿verdad? La mayoría de ellas, tú podrás estar de acuerdo conmigo, tiene problemas con sus relaciones, tiene problemas con la soledad. Somos extremadamente sociables, es decir, convivimos por todo, pero no tenemos relaciones de calidad. No tenemos amigos entrañables, nos es difícil de repente intimar con las personas. Nos es difícil establecer una conversación profunda, ¿verdad? Yo estoy convencido que si también haces un examen crítico, ¿verdad?, de tus relaciones, de las interacciones que has tenido en la semana, vas a poder ver muchos casos de inconsistencia. Muchos casos de personas que van de trabajo en trabajo, muchos casos de personas que van de pareja en pareja, muchos casos de personas, ¿verdad?, que no terminan las tareas que emprenden, ¿verdad? Y ese es el status quo en nuestro país, esa es la verdad. Decimos que vamos a emprender algo y no terminamos haciéndolo. Y yo creo que podemos estar muy de acuerdo en que nos hace mucha falta, ¿verdad?, en nuestras relaciones, con nuestros conocidos y demás, nos hace falta proactividad. Sí, yo creo que si te pones a repasar las personas con las que interactuaste, vas a darte cuenta que muchas de ellas no brillan por ser proactivos. ¿Qué es proactivos? Alguien que propone, alguien que no solamente responde a las circunstancias y a las situaciones que le presenta la vida, alguien que las pone, alguien que se pone a planear, alguien que saca proyectos adelante, alguien que es una persona de empuje. Eso es la proactividad. Dios, ¿dónde está en todo esto? ¿Verdad? No, Dios no quiere que vivamos superficialmente. Dios no quiere que vivamos a la ligera. Dios no quiere que seamos inconstantes. Dios no quiere que seamos cambiantes. Dios no quiere que estemos solos. Dios quiere que tengamos relaciones sinceras pero profundas. Dios quiere que seamos proactivos. Dios quiere que llevemos a cabo nuestras metas, ¿verdad?, y nuestros objetivos, y verdaderamente los llevemos hacia la generación de un bienestar mayor para nuestra sociedad. Eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? ¿Cómo entonces Dios va a traer sanidad en estas áreas? Yo estoy convencido que hay tres áreas en las que necesitamos como sociedad hoy más que nunca sanidad de parte de Dios. En nuestras relaciones, en la parte de nuestra integridad. Yo creo que estamos cansados de ver ejemplos de falta de integridad en las noticias, ¿verdad?, en los políticos y demás. Pero, ¿sabes? El pensamiento más superficial es pensar que ellos tienen la culpa. Pensamiento más superficial es pensar que fulano de tal o el presidente de la república tiene la culpa porque una vez llegando al poder la gente se corrompe. Eso no es cierto. La gente se corrompe porque es corrupta. Es corrupta desde que son pequeños. Esa es la verdad. ¿Cuántos de nosotros hicimos trampa, verdad, en nuestros exámenes? ¿Cuántos de nosotros, verdad, hicimos cosas que no debimos de hacer? ¿Cuántos de nosotros, si te ofrecen un camino más fácil, lo tomas simplemente porque es más fácil? Esa es la raíz de la corrupción. Entonces estoy convencidísimo que hay una gran área de oportunidad en la parte de la integridad de las personas. Una persona íntegra es alguien que dice que sí y se queda en sí. Una persona íntegra es alguien que dice que no y se queda en no. Que su sí sea sí y que tu no sea no. Y eso, ¿qué crees? Lo enseñó Jesucristo, ¿verdad? Entonces hay tres áreas, estoy convencido, en donde necesitamos sanidad de parte de Dios. En nuestras relaciones, en nuestra integridad y en la parte, evidentemente, ¿verdad?, de nuestra falta de proactividad, ¿verdad? Nuestros logros, nuestra falta de proactividad. La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Sí? Y la respuesta es bien sencilla, pero bien complicada, a través de nosotros. Nosotros, dice la Biblia, somos la sal y la luz de esta tierra. ¿Qué es una luz, muchachos? Una luz es una guía. En todas las aplicaciones que te puedas imaginar, una luz es una guía. Es algo que brilla, ¿verdad? Que te indica
por dónde ir, hacia dónde ir o de dónde literalmente ver, ¿verdad? Para dónde voltear a ver. Eso es ser luz. Jesucristo quiere que tú seas ejemplo, ¿verdad? Y si nosotros repasamos un poquito la historia de Dios en la humanidad, desde el principio, ¿verdad?, hasta la fecha, podemos entender y podemos destacar que Dios a través de su pueblo, Dios a través de sus hijos, Dios a través de su gente, ¿verdad?, quiere dos cosas. Quiere, número uno, darse a conocer, pero quiere, número dos, sanar a las personas. La promesa más importante, ¿verdad?, que hay en la Biblia, la primer promesa quizá trascendente que vemos en la Biblia, es una promesa que Dios le hace a Abraham y dice de la siguiente manera, dice: benditas a través de ti serán todas las familias de la tierra, dice, de todo el mundo. No solamente, ¿verdad?, tu familia. Ese también es un problema de repente con nuestra cultura, que creemos que Dios nos quiere bendecir solamente a nosotros, y mientras Dios nos bendiga a nosotros, pensamos que todo está bien. No es cierto, Dios nunca opera de esa manera. Dios quiere bendecirte para que tú bendigas a alguien más, ¿verdad? Entonces la respuesta es a través de nosotros. Jesucristo también dijo que somos sal, y ahorita vamos a ver más acerca de eso. Y la sal tiene dos funciones principalmente. La primera es ser conservador, es decir, que las cosas que están bañadas en sal, ¿verdad?, no se echan a perder, pero también tiene el objetivo de dar sabor, ¿sí? Y a mí me gusta esta parte de entender que Dios quiere darle un sabor diferente a la cotidianidad de las cosas. Tú le preguntas a la gente el viernes, ¿verdad?, ¿cómo estás? ¿Y qué te dicen?, ¿verdad? Tú le preguntas a la gente, es más, el miércoles, que es ombligo de semana, oye, ¿cómo va tu semana? ¿Y qué te dice la gente? Sí. Un hijo de Dios no está en un lugar de trabajo para echarle la culpa al vecino de tus errores. Un hijo de Dios no está, ¿verdad?, en el área laboral para ser un paria. Esa es la verdad. Un hijo de Dios está para proponer. Un hijo de Dios está para quitarle el mal sabor de boca a la gente de lo que significa trabajar, de lo que significa laborar, de lo que significa una junta de trabajo, ¿verdad?, un planteamiento de un proyecto, la solución de un problema, etcétera, etcétera. Esos son los hijos de Dios. Dios quiere sanar tu oficina a través de ti. Dios quiere sanar tu contexto laboral a través de ti. Y Dios puede hacerlo. Y hay mucho más en ti de lo que tú crees, esa es la verdad. Pero a veces pasamos por alto principios fundamentales que nos habilitan no solamente a ubicarnos en los caminos de Dios, sino que nos hacen, ¿verdad?, o nos harán, si los adoptamos, mantener el centro verdadero de las cosas. Yo quiero entonces que esta mañana, ¿verdad?, en los minutos que nos quedan, entendamos que Dios quiere usarnos en nuestra área de trabajo, que Dios quiere que nos activemos ahí en donde estamos, ¿verdad?, para un propósito mayor. Y que recordemos 4 principios, ¿verdad?, porque Dios evidentemente se va a empezar a mover en ti. Y estos 4 principios nos van a ayudar, ¿verdad?, a entender que se trata de Dios, y número 2, a entender cuál es el verdadero sentido de ministerio. Quiero que vayamos a la Biblia, por favor. Ahí lo tienes en tus notitas, 2 Corintios capítulo 4. Vamos a seleccionar los primeros 2 versículos nada más. Dice lo siguiente la Biblia: por eso, conscientes de que Dios nos ha confiado en su misericordia este servicio, lejos de darnos por vencidos, renunciamos a actuar de forma oculta y avergonzada, así como a proceder con astucia o falsear el mensaje de Dios. Por el contrario, frente al juicio que puedan hacer de nosotros los demás en la presencia de Dios, proclamamos abiertamente la verdad. Entonces, número 1, quiero enseñarte en esta mañana. Número 1, ¿verdad? Tú estás en esta congre, tú estás en esta tierra, estás en este momento aquí, estás viéndonos a lo mejor, o nos vas a ver más adelante en la semana, por un propósito, ¿verdad? Y ese propósito, quiero enseñarte, es que Dios quiere darte un ministerio. Lo primero que quiero que apuntes en esta mañana, ¿verdad?, es: Dios quiere darme un ministerio. Dios quiere darme un ministerio.
¿Qué es la palabra ministerio? A veces tenemos broncas con esta palabra ministerio. Ministerio no es otra cosa más que un área de servicio, pero es un área de servicio que tiene que ver con la gente, con ayudar a la gente, con que Dios, ¿verdad? De cierta manera, transmita algo a las personas. Eso quiere decir ministerio. ¿Cuál es la diferencia entre simplemente ayudar y ministrar? Que la gente reconozca a Dios en esa ayuda, ¿sí? Esa es la gran diferencia. No, ministerio no es, ¿verdad?, algo que se hace en la iglesia. No, muchachos. Por eso nosotros jamás en la tierra nos vamos a llamar ministros aquí en la iglesia, aunque lo somos. Nunca nos vamos a llamar así, porque yo no quiero, ¿verdad?, transmitir la idea de que es exclusivamente en la iglesia. No, para nada. Al contrario, muchachos, los ministerios deben de ser de la iglesia para afuera. Los ministerios deben de ser en todas las áreas del ser humano, ¿sí? Y nombra áreas del ser humano, paso máquina. Ok, ¿en dónde necesita ayuda el ser humano? El ser humano en ciertos lugares, en ciertas circunstancias, en ciertas situaciones, necesita ayuda, salud. ¿Para comer? Sí, entonces debe haber un ministerio, ¿verdad?, que le dé de comer a la gente. Y eso es un ministerio, ¿sí? Eso es un ministerio. Un servicio, ¿verdad?, ofrecido a las personas, mediante el cual las personas puedan ver algo de Dios. Esa es la diferencia, ¿sí?, entre una simple profesión, entre un simple servicio y un ministerio. Dios quiere darte un ministerio. Es decir, Dios quiere manifestarse en tu vida a través de un servicio, de tal manera que la gente puede reconocer que eso que está recibiendo es de parte de Dios y no de parte de ti. El reto es, ¿verdad?, que lo seas en todos los lugares a donde tú vayas. En todos los lugares a donde tú vayas. ¿Cuáles son las herramientas que Dios provee? Dios provee de dones y Dios provee de talentos. Y la Biblia dice que si tú entregas tu vida a Jesucristo, ¿verdad?, Dios te da ambos dones y ambos talentos, ¿verdad?, inigualables. Cosas sobrenaturales, literalmente. A veces tenemos broncas con esta palabra dones, porque luego pensamos en cosas así como muy de trance y muy esotéricas. Y quiero llevarte a la palabra de Dios. Romanos 12 del 6 al 9 dice lo siguiente: y puesto que tenemos dones diferentes según la gracia que Dios nos ha otorgado, a quien haya concedido hablar en su nombre, hágalo sin apartarse de la fe. Al que sirve, que lo haga con diligencia. Al que enseña, con dedicación. Al que exhorta, aplicándose a exhortar. El encargado de repartir a los necesitados, hágalo con generosidad. El que preside, con solicitud. Y el que practica la misericordia, con alegría. No hagan del amor que ustedes tienen una comedia. Aborrezcan el mal y abracen el bien. Mira el trasfondo perfecto, mira el corazón de amor, ¿verdad?, de Dios, diciendo: mis dones tienen que ver con las necesidades reales de las personas. Reales, fíjate, dice: a quien Dios le haya otorgado, ¿verdad? Perdóname, es diferente según la gracia de Dios, que Dios les ha otorgado. A quien haya concedido hablar en su nombre, hágalo sin apartarse de la fe. Hablar en el nombre de Dios. Hablar en el nombre de Dios. ¿Cómo habla Dios? ¿Cómo habla Dios? Dios habla con amor por sobre todas las cosas. Dios habla con cariño por sobre todas las cosas. Dios habla con sabiduría. ¿Sabes qué palabras dice Dios? Dios dice: te amo. Cuando la gente te rechaza, Dios dice: te amo. ¿Sabes qué palabras dice Dios? Te perdono. Cuando sabes que hiciste mal y te sientes cucaracha, yo te perdono. ¿Sabes qué palabras dice Jesucristo? Ni yo te juzgo, ni yo, ni Dios en su soberana autoridad y su máximo poder te juzga. ¿Qué andas tú juzgando? Eso es hablar en el nombre de Dios. Muchachos, ¿no necesita nuestra sociedad que alguien hable en el nombre de Dios? Por Dios. Hermano, vamos a hablar sin perder la fe, como dice Pablo. Yo estoy convencido, muchachos, que para atacar estos temas de los que hablamos en un principio, el tema de las relaciones, el tema de la integridad, el tema de los logros, ¿verdad? Hoy, ¿verdad?, se necesita más que nunca dones de exhortación, ¿sí?
de exhortación. Necesitamos a la gente, ¿verdad? Exhortar a la gente. Y exhortar no quiere decir regañarlos. Exhortar quiere decir animarles, ¿verdad? Quiere decir llevarlos a otro nivel de pensamiento. Quiere decir motivarlos para que se pongan a hacer algo. Entonces yo no sé si tú me estás entendiendo. Dios te da dones para que se conviertan en ministerios, ¿sí? Y otra vez, piensa en todos los lugares menos la iglesia. Por favor, piensa en todos los lugares. Entonces Dios te ha dado dones para que se conviertan en ministerios en tu oficina. Dios te ha dado dones para que se conviertan en ministerios ahí en donde tú estás, en el transporte público, en la calle, en donde tú vayas. Dios quiere ahí, ¿verdad?, que se gesten ministerios a través de los dones que te ha dado. Pero hay que entender lo siguiente. Vamos al versículo 1 nuevamente de 2 Corintios 4. Dice: por eso, conscientes de que Dios nos ha confiado en su misericordia este servicio, lejos de darnos por vencido, etcétera. Otra vez, conscientes de que Dios nos ha confiado en su misericordia. En su misericordia. Número 1, hay que entender que es por misericordia. Hay que entender que es por su misericordia hacia mí y hacia los demás. Si Dios te ha dado, ¿verdad?, un ministerio, que te lo ha dado, que lo hayas descubierto o no, es una bronca que nos echaremos después. Pero que Dios te ha dado un ministerio, ¿verdad?, es por su misericordia. Si Dios te ha usado para algo, es por su misericordia, para ti y para los demás, muchachos. Es por su misericordia. Su misericordia es la que mueve, ¿verdad?, todo esto. Cuando entiendes que es por su misericordia, suceden dos cosas. Número 1, entonces le digo adiós a la presión de los resultados. Entonces ya no se trata de lo que yo pueda hacer. Hay mucha gente, ¿verdad?, que se frustra y de repente me consultan: pastor, es que no se han dado los resultados que yo esperaba, ¿verdad? He estado hablando con fulano, fulana, tienen problemas en su matrimonio, los hemos ido a visitar, etcétera, etcétera, y las cosas siguen igual. Mi, ¿verdad?, recomendación siempre es la siguiente: es que no se trata de ti. Es que no se trata de ti. Y es que en su misericordia, quizá de repente necesitas tener ciertas caídas, ciertas crisis, ciertos retrocesos para enseñarte que aún los resultados no dependen de ti. ¿Cuál es ahí la estrategia? Sigue haciéndolo. Sigue haciéndolo, persiste, ¿verdad?, hasta que puedas darte cuenta que los resultados le pertenecen a Dios solamente. Cuando entiendes que es por su misericordia, entonces le puedo decir adiós a esa presión de los resultados, adiós. Y mira, hermano, más fe se llama más fe precisamente porque Dios nos ha enseñado, ¿verdad?, que no se trata de nosotros, que no se trata de nosotros. Número 2, me ubico en que hay un propósito mayor que yo. Me ubico en un propósito mayor. Cuando entiendes que es por su misericordia, entonces puedo saber que es acerca de Dios y que es acerca de lo que Dios tiene planeado. Y hermano querido, sus planes son mucho más grandes que nuestros planes. Hermano querido, su manera de pensar es más amplia que la nuestra, ¿verdad? Cuando tú estás pensando ABC, el Señor ya le dio 3 vueltas al abecedario. Hermano querido, no intentes tratar de descifrar, ¿verdad?, los planes de Dios. Ubícate en que es un plan de Dios. Ubícate que es la misericordia de Dios. Se trata entonces, ¿verdad?, de que el ministerio que Dios quiera darte, ¿verdad?, promueva a Cristo. De que el ministerio que Dios quiere darte, que Dios, estoy seguro, tiene para ti, ¿verdad?, refleje a Dios. De eso se trata. No se trata de ti, se trata de Dios. Número 2, versículo 2, por favor. 2 Corintios 4, versículo 2 dice, lo leo desde el 1, dice: por eso, conscientes de que Dios nos ha confiado en su misericordia este servicio, lejos de darnos por vencido, renunciamos a actuar de forma oculta y avergonzada, así como proceder con astucia o falsear el mensaje de Dios. Renunciamos a actuar de forma oculta. Número 2, es con valentía. Es con valentía. Recuerda, por favor, ¿verdad? Dios quiere darte un ministerio. Dios quiere usarte con las personas. Pero entiende, es con valentía. Es con valentía.
¿sí? A Dios no le gustan las personas, vamos a llamarles cambiantes. A Dios no le gustan las personas, ¿verdad?, que se retraen. No, es con valentía. Sí, es con valentía. ¿Qué es ser valiente, verdad, en el contexto bíblico? Es sin miedo, muchachos. Es sin miedo a hablar lo que tengo que hablar cuando tengo que hablarlo. Es sin miedo. Muchas veces estoy convencido que tú escuchas conversaciones, ¿verdad? Donde quiera que estés, a donde quiera que vayas, estoy seguro que tú de repente escuchas conversaciones y sabes la respuesta. Y tienes algo que decir. Hermano querido, te animo en el nombre de Jesús, ten las agallas para pararte en tu lugar, ¿verdad? Con mucha sabiduría, ¿verdad? Y con mucho temple, ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Ir con este brother, con estas personas y llevarlos a un camino de verdad. Sí, ese es el punto del cristianismo. El cristianismo es llegar a ese nivel de observación. De que no vas tú en tu mundo, ¿verdad? Y las cosas están como que nada más pasando. No. Hay un propósito. Hay un propósito. Para todo momento, en todo lugar, hay un propósito. Es con valentía, muchachos. Es con valentía. Eso se llama evangelizar y tiene mucho que ver con presentar a Jesucristo y tiene nada que ver con sacar una Biblia o un folletito de 4 leyes espirituales o una cantaleta de ¿has pensado en no sé qué? No. Sí. Hazlo de corazón. De corazón. ¿Qué hay aquí adentro? ¿Verdad? Es con valentía, muchachos. Para ser valiente hay que ser sabio, ¿sí? Tienes que aprender a ser sabio, ¿sí? Y sabio, ¿verdad? Yo te aviento 3 conceptos de acerca de esto. Número 1, ¿verdad? Tienes que tener sabor. Sabio, sabor. Es decir, tienes que tener tacto. Jesucristo dijo, somos la luz, ¿verdad? Y somos sal. Y ya te dije, ¿verdad? Es hora de sacarle el trago amargo a las cosas, ¿verdad? Es hora de quitarle el sabor amargo a las experiencias. Te toca a ti, ¿verdad? Ser ese sabor, ¿verdad? Tener ese tacto, ese feeling para presentar lo que vas a presentar. Número 1, sabor. Número 2, Biblia. Ser sabio es tener la Biblia en el centro de las cosas. Así de sencillo. Si no conoces Biblia, hermano querido, vamos, órale, vamos los jueves. Aprende Biblia. Entre más Biblia sepas, más la vas a poder ver a transmitir a tus personas con necesidad. Y tienes de estas en todos lados, están en todo momento, ¿verdad? Biblia, muchachos, Biblia. Y número 3, oración. Oye, si no, ¿verdad? Tuviste las agallas para hablarle, al menos poner tu brazo alrededor de la persona que viste llorando, ¿verdad? Si no tuviste las agallas de levantarte, ¿verdad? Y a lo mejor acercarte a esta pareja que estaban diciendo cosas que tú sabes, ¿verdad? No son correctas o que sabes que necesitan, ¿verdad? Del amor de Dios, al menos ora por ellos, Entonces ten tacto, ¿verdad? Que la Biblia sea el centro, pero sobre todo ora por ellos, ¿sí? Eso es ser sabio, sabor, Biblia y oración. Eso es ser sabio. Número 3, muchachos, aún en el versículo 2, seguimos, 2 Corintios 4, versículo 2, renunciamos a actuar de forma oculta y avergonzada, o sea, con valentía, así como a proceder con astucia o falsear el mensaje de Dios. Date cuenta cómo Pablo, ¿verdad? Está atacando aquí los dos desequilibrios, ¿verdad? De personas que de repente sienten, ¿verdad? Esta parte de ser usados por Dios. Date cuenta, ¿verdad? Número 1, unos que se frustran y, ay no, ¿qué voy a pensar? ¿Qué van a pensar? ¿Qué van a decir? Me va a dar vergüenza, etcétera, etcétera. Y por otro lado, los que falsean, literalmente, dice, o, ¿verdad? Proceden con astucia, o sea que se creen mucho, ¿no? O sea, con orgullo, ¿no? Los que dicen, no, espérame, yo te voy a enseñar cómo es esto, ¿verdad? Por eso, muchachos, número 3, es con humildad, ¿sí? Es con humildad. Dios quiere usarte, sí, Dios te puede usar, Dios te quiere usar, Dios te va a usar, pero recuerda, es con humildad, es entendiendo otra vez que Dios es el que se quiere mostrar. Es dirigiendo a la persona, ¿verdad? A Dios, no hacia ti.
Es dirigiendo a la persona a Jesucristo y a la cruz, no a ti. ¿Sí? Es con humildad, muchachos. Dios quiere tocar las vidas de las personas. Dios quiere que esas vidas encuentren, ¿verdad?, un camino. Y Dios quiere un propósito y tiene un propósito para esas personas. Es acerca de Dios. Tú solamente sé el medio de conexión, sé un cable que conecta literalmente. Solamente limitémonos a hacer eso, es con humildad. Pero ¿sabes? También es número 4 y final, con apertura. Es con apertura. Vamos por favor a la Biblia otra vez, 2 Corintios 4. Renunciamos a actuar de forma oculta y avergonzada, así como a proceder con astucia o falsear el mensaje de Dios. Por el contrario, frente al juicio que puedan hacer de nosotros los demás en la presencia de Dios, proclamaremos abiertamente la verdad. Es con apertura. Y hay varias ideas que quiero comentarte acerca de ser abiertos, ¿verdad? Número 1, es toda la verdad, ¿sí? No es la verdad a medias. No es la verdad que la gente quiere escuchar solamente, no, es toda la verdad. Es todo lo que conoces acerca de Dios. Es también todo acerca de ti. Tú no puedes ser usado por Dios si no te abres con las personas. A veces esa es la gran barrera para que la gente se acerque a la iglesia, que los cristianos no se abren. Porque por mucho tiempo hemos vivido bajo esta falsedad, bajo esta falsa idea de que somos como muy santos. Y entonces como que no podemos tener gustos comunes, por ejemplo, ¿verdad? No pasa nada. ¿Sabes qué? La gente te sigue más y es más propensa a abrirse cuando conoce tu área oscura, cuando conoce tus debilidades, ¿sí? El mexicano cree, ¿verdad?, que se debe de presentar siempre como el todopoderoso y el que no tiene defectos y el que nunca la ha regado. Eso es una porquería. Eso hace políticos y ya sabes lo que pasa con ellos, ¿verdad? Pero no, las personas de influencia son las personas que se saben presentar así como son. Pues sí, la regué ¿Y qué crees, mano? Eso crea puentes, porque entonces la gente dice, caray, si este brother, si esta sister, ¿verdad?, Dios la usa como la usa y mira el pasado que tiene, oye, pues a lo mejor Dios también me puede usar a mí. Es con completa apertura. ¿Sabes? Dios ha obrado en tu pasado más de lo que tú crees. Dios ha hecho muchas más cosas en tu pasado de las que puedes ver. Y aún en las experiencias más difíciles y aún en las experiencias más oscuras, Dios ha estado ahí. Y puede ser que no lo veas, pero estoy convencido que si tú te abres con la gente y permites que la gente vea tu pasado y conozca esas áreas oscuras, Dios los va a tocar. Porque mucho de lo que ha sucedido en tu pasado no tiene que ver contigo, tiene que ver con la sanidad de alguien más. Hay que ser abiertos, hay que ser abiertos. Es con completa apertura. Y es con genuinidad. No es en los zapatos de alguien más. Tienes que ser tú, tienes que ser real. ¿Quién más sino tú va a ser tú? Y a veces nosotros queremos ser alguien más, ¿verdad? Tienes que ser tú, con tus fallas, con tu pasado, con tu triste historia. Dios te quiere usar y Dios puede usar eso de manera tremenda. En el tiempo de Jesús, Jesús se encontró con otra mujer, ¿verdad?, que ella estaba muy avergonzada de su pasado, ¿sí? La Biblia dice que esta mujer había tenido 5 esposos y estaba con un 6º hombre, ¿verdad?, el cual no era su esposo. Y evidentemente, ponte en los zapatos de esta mujer, ¿verdad? Evidentemente ella no quería intimar con nadie, ¿verdad? No quería que nadie se acercara a ella. Era tan así que la Biblia dice que iba a cargar el agua o a sacar el agua del pozo en la parte más calurosa del día, ¿verdad? Al mediodía. Sí, imagínate, cuando el sol estaba pegando en todo su esplendor, era cuando ella hacía las labores de ir a sacar el agua, porque sabía que en ese entonces pues no iba a haber nadie ahí. Todo el mundo sacaba temprano el agua cuando estaba fresco aún el ambiente, ¿verdad? Avergonzada esta mujer de su pasado, sola, seguramente víctima de abuso, seguramente, ¿verdad?
y se encuentra con Jesús y empieza a hablar con él, y entonces Jesús la lleva con mucho amor a reconocer que Él es el agua que da vida, que Él es. Esta mujer entrega su vida a Jesucristo, y entonces dice la Biblia que su actitud cambia en ese momento. Cuando se encuentra a Jesucristo, cuando le entrega su vida cambia en ese, y su perspectiva cambia en ese entonces. Y entonces dice que ahora ella regresa al pueblo de donde huye a sacar agua, regresa al pueblo, en el mediodía, por cierto, regresa al pueblo y empieza a gritar por las calles: vengan, he conocido a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. Vengan. Y yo no sé, ¿verdad? Seguramente te has dado cuenta que esta mujer utilizó esta herramienta del morbo en las personas para que la gente se acercara a Jesucristo. Pero a mí me llama mucho la atención que por sobre todas las cosas, de lo que no quería hablar, es lo que ella utilizó para presentar a Jesucristo. De lo que no quería hablar, de lo que no quería que nadie le recordara su pasado, que tanto le dolía. Eso sirvió para que la gente se acercara a Jesucristo. Y la Biblia dice literalmente que todo el pueblo salió a ver a Jesucristo, y Jesucristo se quedó en ese pueblo varios días. A mí me gusta elaborar sobre el qué pasaría, ¿verdad? ¿Qué habrá pasado con la samaritana? Estoy seguro, ¿verdad? Que su vida cambió abundantemente, que su testimonio fue completamente otro. Y estoy seguro que de ser la persona solitaria que nunca estaba en los círculos sociales, estoy seguro que ahora ella estaba ahí y era el centro de esa, ¿verdad?, de esas convivencias. Estoy seguro que cuando ella, ¿verdad?, había dejado a lo mejor los sueños de tener amigas, ¿verdad? Estoy seguro que ahora ella tenía no solamente amigas, tenía discípulas, ¿verdad? Tenía su propio estudio, qué sé yo, ¿verdad? Estoy seguro. Porque ella decidió ser abierta, literalmente. Y en ningún momento, viste que Jesús la condenó. En ningún momento viste que Jesús, ¿verdad?, se enojó con ella. Para nada. Al contrario, Jesús la amó. Y hay una numerología bien bonita ahí que te quiero compartir, ¿verdad?, al respecto. Dice la Biblia que ella había tenido 5 maridos, ¿verdad? Y con el que estaba era el hombre número 6 de su vida, ¿verdad? Y en eso se topa con un judío, ¿verdad?, que resulta ser que Jesucristo, y Jesucristo es el 7º hombre en su vida. En la literatura de Juan, el número 7 es la perfección. La mujer encontró al hombre perfecto de este universo, a Jesucristo. Tú y yo también lo hemos encontrado. Tú y yo también hemos escuchado su voz. Tú y yo también hemos escuchado sus mensajes y sus palabras de amor para ti, para mí. Es hora de que tú lleves al hombre perfecto a la vida de alguien más. Es hora, muchachos, de que tú te conviertas en un ministro de Jesucristo de la manera más sencilla y de la manera más práctica, pero más profunda y trascendente del mundo. Es hora de que tú seas un ministro de Dios. En el nombre de Jesús, Señor, yo te quiero pedir que esta semana tú permitas que estos ministerios florezcan, Señor. Tú permitas que estos ministerios, Señor, puedan verdaderamente darse a conocer en los lugares de trabajo, en las oficinas, en los centros de diversión, en los súpers, en los mercados, en el transporte público. Señor, yo te pido que tú levantes ministros tuyos, Señor, en nuestra sociedad, Padre, sanando, mi Dios, a través de tu poder a las personas, bendiciendo, Jesucristo, a través de tu poder a la gente, Señor. En el nombre de Jesús, danos carga por la gente, danos carga por la necesidad
necesidades. Rechazamos el miedo, rechazamos, Padre Santo, el orgullo, rechazamos los pensamientos que no provienen de ti, Señor, y adoptamos y aceptamos en el nombre de Jesús, Señor, tu ministerio, Señor, para nuestras vidas. Mi Dios, bendice a cada uno de los que estamos aquí. Permite que este mensaje, Señor, se quede en nuestras mentes y en nuestros corazones en esta semana, y que salgamos a hacer luz en medio de la oscuridad.